madres cristianas trabajan con amor, con paciencia y con fe. Mejorar el hogar solo buscan, implorando de Dios el poder. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en gratos solaz, con tesoros de amor en el alma, con potencia incansable en el bien. Halle gracia divina y sea sabia cada madre al cumplir su deber. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en grato solaz. Extendidos los brazos formemos de constancia y valor noble unión. Trabajando y cantando elevemos nuestro ser, el hogar, la nación. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en grato solaz. En este día tan especial que es el Día de las Madres, tenemos el gusto de que Atsiri traiga para todos nosotros un mensaje especial para ellas. Y vamos a poner en manos de Dios para que hable lo que Dios ha puesto en su mente, en su corazón y en su espíritu. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por este día tan maravilloso que en el mundo entero se celebra el Día de las Madres. Gracias por darnos una mujer que ha sido todo para nosotros como mamá. Y queremos poner ahora en tus manos, en tu espíritu, Atsiri, que ha preparado un mensaje especial para ellas. Bendícela, permite que lo que ella hable sea lo que tú has puesto en su mente, en su espíritu y en su corazón en la preparación de este mensaje. Y abre a todos nosotros nuestro corazón y nuestra mente y nuestro espíritu para recibirlo, pero también para darte gracias por las mamás en el mundo y las mamás que tenemos aquí. Bendícela, llénala de tu espíritu y dale tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. El día de hoy estoy muy agradecida con el Señor por permitirme estar aquí enfrente para presentarles un mensaje a todas las madres, pero también a nosotros los hijos. Estoy muy feliz por estar aquí en la casa de Dios después de un tiempo y estoy agradecida más que nada. El día de hoy quiero comenzar hablándoles a las madres y hablándoles a nosotros como hijos. Quiero comenzar con una cita principal que es en Proverbios 31, 26 al 30. Abre su boca con sabiduría, y la ley de la clemencia está en su lengua. Considera la marcha de su casa y no come el pan del balde. Sus hijos levantan y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. El día de hoy quiero comenzar principalmente con las madres acerca de qué nos dice la Biblia de las madres, sobre el propósito que tienen como madres, que tienen que cumplir siendo madres cristianas. Cómo es que se tienen que comportar a los hijos, pero también hablarles a nosotros los hijos cómo es que nos tenemos que comportar hacia nuestras madres, hacia nuestros padres, siendo hijos cristianos. Y comenzando con las madres, como madres cristianas tienen un deber, el deber de transmitir y enseñar
a nosotros los hijos la palabra de Dios. Enseñarles a los hijos sobre la experiencia que han tenido, sobre sus logros, sus batallas y cómo es que Dios tiene que ver. Un ejemplo, mi madre sufría en su juventud de economía, tenía una batalla económica, pero ya en Dios la logró que saliera de esa batalla. ¿Cómo es que Dios tiene que ver? Eso es lo que las madres tienen que transmitirle también a sus hijos. Y para poder llevar el propósito de Dios siendo buenas madres, primero que nada, como madres tienen que tener una buena relación con Dios. Tienen que estar entregadas, ser obedientes, ser unas madres de oración. Y así podrán educar a sus hijos de una manera correcta y lograr un buen resultado para que en un futuro sus hijos sean unos buenos padres, sus hijos se lo puedan transmitir a sus hijos y sus hijos a sus nietos y de generación en generación, de manera que no se pierda la enseñanza, el enseñar la palabra de Dios, el enseñar quién es Dios. Y quiero leerles en Proverbios capítulo 22, versículo 6, que dice: Instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él. La palabra instruye significa cercar alrededor o cubrir sobre. Es como edificar una cerca alrededor del niño. Sin embargo, debe encerrarse en dos cosas: el niño y la Biblia. Este es el camino por el que debe andar, para que aún siendo viejo no se aparte del camino, de los caminos de Dios. Así es como se titula este mensaje por el que les estoy hablando: madres e hijos por el camino correcto. Algo que es visto y muy característico de las madres es que dan todo por sus hijos. Es que siempre quieren lo mejor para nosotros. Las madres se esfuerzan con el fin de darnos lo mejor. Quieren vernos triunfar y eso es algo bueno que tienen las madres. Pero lo mejor que una madre puede darle a su hijo es la enseñanza de la palabra de Dios. Lo mejor que pueden darle a su hijo, y además que es una obligación como madres cristianas. En Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 1 y 2, y del 6 al 9 se los voy a leer. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandatos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y tus días sean prolongados. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y hablando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escrituras en los postes de tu casa y en tus portales. Es una obligación como madres cristianas todo el tiempo involucrar a Dios en la vida de sus hijos, el traerlos a la iglesia, el enseñarles desde pequeños la Biblia, las historias bíblicas, el que ellos desde pequeños amen a Dios y sepan quién es Dios y que les guste venir a la iglesia, que les guste escuchar los mensajes o las clases que son específicamente para niños, que les guste. Porque como madres también tienen que preparar a sus hijos para un futuro, porque va a llegar un momento en que los hijos crezcan y también ellos sufran sus batallas, y para eso tienen que estar preparados, para salir al mundo, para esperarlos para lo que el mundo les tiene, para que si caen puedan levantarse por medio de las enseñanzas que les han dado como madres y por Dios. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de madres, pero yo quiero mencionar a una madre específica y a una abuela que son un gran ejemplo. Enseñan a su hijo de una manera positiva y me refiero a Aloida y a Eunice. Ellas dos influenciaron de una gran manera y de una gran manera positiva en la vida de Timoteo.
Y quiero comenzar en 2 de Timoteo, capítulo 1, del 4 al 5. Este pasaje se los voy a explicar. Dice, deseando verte. Pablo estaba en la prisión en Roma cuando escribió esta epístola, y era la última epístola. Acercándome de tus lágrimas. Era posible que Timoteo estaba presente cuando Pablo fue detenido por segunda vez y fue transportado a Roma para su encarcelamiento final, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Al darse cuenta que solo tenía poco tiempo, Pablo quería ver a Timoteo, y expresa aquí una herencia extraordinaria. Él se acuerda cuando conoció por primera vez a Timoteo e invitó al joven a unirse al Evangelio. Esto lo vemos en Hechos 16, capítulos del 1 al 3. Después llegó Pablo a Derbe y a Listra, y aquí estaba ahí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, pero de padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste saliera con él, y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Qué importante y qué bendición es tener en casa una madre y una abuela, mujeres como Loida y como Eunice, que influyen de una manera positiva en la vida de sus hijos. Tenemos claro que el padre juega un papel muy importante en la vida de los hijos, que sabemos que el hombre es la cabeza del hogar, pero hay ciertos casos que a las mujeres les toca ser madres solteras, o incluso si su esposo no sigue a Cristo. Ahí es cuando la mujer tiene que levantarse, tiene que levantar a sus hijos y guiarlos por el camino correcto. Tienen que hacer que sus hijos amen a Dios, que sigan a Dios, de tal manera de que aunque el varón no esté presente, ellas influyan de una manera poderosa en la vida de sus hijos. Tanto hombres como mujeres tienen que influir en la vida de sus hijos. Eso no es de que pues mi marido es cristiano, que él haga todo el trabajo. Como madres también tienen como el deber de enseñarles a sus hijos, el deber de traerlos a la iglesia, desde pequeños ponerlos a orar en las noches, enseñarles a darle gracias a Dios. Y esto es lo que está diciendo Pablo aquí. El padre de Timoteo era un griego, era un hombre que no tenía la misma creencia que su esposa. Y gracias a Dios, Timoteo fue influenciado por su madre y por su abuela. Y Pablo dice que ellas eran mujeres de fe. Eran mujeres que realmente amaban a Dios, que vivían a Dios y servían a Dios. Es un gran ejemplo de lo que necesitamos en casa. Es lo que se necesita en casa. Mujeres obedientes a Dios, mujeres virtuosas, mujeres de oración. Porque si llegan problemas con los hijos, con el marido, pueden estar ellas confiadas, teniendo fe en que Dios va a suplir sus necesidades. La misma fe que tenían Loida y que tenía Eunice. Si ustedes como madres están teniendo batallas con sus hijos, con su esposo, tengan fe en Dios. Y ahora, hablando de nosotros como hijos, quiero tomar el mismo ejemplo que era Timoteo. Ya les hablé de su madre Loida y de Eunice, de su abuela Loida, y de su madre Eunice, que eran un gran ejemplo en la vida de Timoteo. Pero ahora vemos a su hijo Timoteo y cómo es que era él como hijo. Comenzaré en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo decía que Timoteo tenía una fe genuina, la misma que habitaba en su abuela Loida y en su madre Eunice, ya que ellas prepararon el corazón de Timoteo para que aceptara a Cristo.
Pablo exhortó a Timoteo para que fuera un ejemplo a otros creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. En 1 de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Esto es algo que nosotros como hijos debemos de tomar. Debemos de ser ejemplo, debemos de tener un buen comportamiento, y no solo a nuestros padres, sino hacia toda la gente. La gente tiene que ver a los hijos y decir, los hijos están educados en fe, en confianza, están bien educados por el camino de Dios, por el camino correcto. Tenemos que ser ejemplo para los otros hijos, para los creyentes, para los otros padres que digan, es un hijo buen educado. Y que no solo sea en apariencia hacia las demás personas, sino en casa también. No solo ir a la iglesia y comportarte bien con tus padres y ya después en casa desobedecerles, no hacerles caso. No, tiene que ser completamente en casa y afuera. Y esto era lo que era Timoteo. Era lo que Pablo le decía a Timoteo. Sé un ejemplo para los creyentes en conducta. También tenemos que ser un ejemplo en amor, en espíritu, y en fe y en pureza. Es un ejemplo, Timoteo tomó ese ejemplo de su abuela Loida y de su madre Eunice. Era lo que ellas le habían enseñado desde pequeños. Y esto también es un acto de obediencia, no solo a nuestros padres, sino es un acto de obediencia a Dios. Dios nos da el privilegio de tener unos padres cristianos que nos enseñen de verdad tenemos que tomar esa bendición, la bendición que Dios nos da. Somos afortunados de tener unos padres cristianos. Si como hijos no tenemos padres cristianos, tenemos que tomar nosotros tenemos que levantarnos nosotros como hijos. Los padres, aunque no sean cristianos, aunque tengan mal comportamiento, los padres tienen que ver algo reflejado en nosotros, algo diferente, para que asimismo ellos sientan la necesidad de conocernos más, saber por qué somos diferentes y así puedan acercarse ellos a Jesús, poder tener un encuentro con Jesús. Lo que nos queda como hijos, si no tenemos unos padres cristianos, es orar por ellos y Dios va a orar. Y esto es un mandato de Dios, el obedecer a nuestros padres, aunque no sean cristianos, y si son cristianos mejor, es un mandato de Dios. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Al honrar a nuestro padre y a nuestra madre, estamos honrando a Dios. Lo estamos obedeciendo y la obediencia es un acto de amor. En Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto le agrada al Señor. Nosotros como jóvenes, como hijos cristianos, si decimos amar a Dios, tenemos que obedecer a nuestros padres. Y obedecerle a Dios es principalmente obedecer a Dios. Dios nos da esa autoridad de padres. Entonces, si no los obedecemos, estamos desobedeciendo la autoridad que Dios nos da. Si decimos amar a Dios, aunque lo ames, si no obedeces a tus padres, lo estás desobedeciendo y no es un acto de amor hacia Dios. Si no los obedecemos, estamos renegando de Dios. Aunque lo ames, si no respetamos la autoridad de nuestros padres, que es una autoridad que Dios nos da, estamos renegando de Dios, de Él, estamos desobedeciendo un mandato que nos da. Y ya volviendo a Timoteo, Pablo advirtió a Timoteo de falsos maestros que encontraría y le dijo que continuara firme en las cosas que había aprendido. Se refería al mismo Pablo, a su abuela Loida y a su madre Eunice. Las verdades que le enseñaron desde la infancia, verdades como el pecado y nuestra necesidad de un Salvador, eso lo hicieron sabio para la salvación. Pablo le dijo a Timoteo,
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y usa bien la palabra en verdad. El que nuestros padres nos hayan preparado de una cierta manera nos ayuda a distinguir la verdad y el error. Y nosotros como creyentes debemos permanecer firmes en la verdad que nos han enseñado, en la que hemos aprendido, para no ser influenciados con una falsa doctrina. Si llegan amigos de otras escuelas y como padres no enseñaron desde pequeños, van a llegar personas que les van a decir una falsa doctrina, y desde padres tienen que enseñarles a sus hijos para que no se pierdan, para que no duden, para que sigan firmes en el camino correcto. La Biblia es importante en las familias. En casa es muy importante que sea enseñada por los padres y que por los hijos se ponga en práctica. La Biblia es palabra de Dios. Es palabra que Dios nos da para enseñarnos, para corregirnos, tanto a nosotros como hijos, tanto a madres y a padres. Nos da ejemplos para seguir, con el fin de que todos seamos preparados para una buena obra, para agrado de Dios, para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Al igual que Jesús vino aquí a la tierra a cumplir el propósito que le había dado su Padre Dios. El propósito de darnos la salvación. El propósito de reconciliarnos con el Padre. Aquí también vemos un claro ejemplo cuando Jesús iba a la cruz y estaba junto a su madre María. El sufrimiento que ella tenía al ver que su hijo iba a la cruz, iba a ser crucificado, era un sufrimiento incomprensible. Las madres tienen un sufrimiento, les duele ver a sus hijos tristes o ver que están cayendo, o tienen un sufrimiento incomprensible. Y Jesús también, que amaba a su madre, no quería dejarla sola. Él también estaba triste y sufría porque su madre estaba triste, sufriendo, y no quería dejarla sola. Así que él encargó al cuidado de su madre en manos de su discípulo Juan, a quien también amaba. Jesús es un claro ejemplo de la relación que debemos de seguir entre madres e hijos. Es un claro ejemplo, amarnos entre las madres hacia los hijos y los hijos a las madres, como se amaban Jesús y María. Y también, como les mencioné, Loida y Eunice son otro gran ejemplo que las madres deben seguir. Así que, hermanos, sigamos fieles a Dios, a pesar de los momentos difíciles, de los problemas que podamos afrontar en la vida, en la familia, hablando de momentos difíciles como la economía, como las enfermedades, discusiones. Vamos a tener malos momentos y también vamos a tener buenos momentos. Lo importante es estar firmes en la palabra, porque como familia sabemos lo importante que es estar sujetos a Dios en todo momento, seguir el camino correcto como familia, ya que Él siempre va a estar con nosotros. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por las bendiciones que nos das día con día. Te damos gracias por todas las madres que siguen tu palabra y que siguen los ejemplos que tú les das, como lo es Loida, Eunice, María y muchas madres que se mencionan en la Biblia. Gracias por todos los hijos e hijas que siguen el ejemplo de Timoteo, que es el mayor ejemplo, que es Jesús. Permite que nunca nos apartemos del camino, que siempre nos guíes y nos llenes de sabiduría. Te pido por todas las familias que escucharon este mensaje, que sea de bendición para sus vidas. Te pido también por aquellas madres, aquellos hijos que están alejados de ti, por esas familias que no te tienen presente en sus hogares, que no conocen de ti. Permíteles conocerte y que tengan un encuentro contigo. Y también por todas las familias que están pasando por momentos difíciles, momentos de pruebas, de batallas,
Dales la confianza de que saldrán adelante. Dales fe como la que tenían Loida y Eunice. Y que jamás se aparten de ti. Amado Señor, te damos gracias. Y te damos la honra y la gloria por todos los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá.